En Radio Satélite y a través de las diferentes plataformas digitales, Callao TV, Callao El Día y Satélite Informativo. Así que, para continuamos, ahora tenemos al amigo Alberto Paz de la Vega. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por la invitación, a ver qué podemos conversar aquí. ¿Cómo vemos lo que ha sucedido, lo que está sucediendo ahorita con esta, si bien es cierto, paró la vacancia, pero hay una expectativa, ¿no?, de qué va a suceder, ¿no? Sí, bueno, ya eso se cayó, ¿no? La vacancia se cayó, seguramente seguirán saliendo audios, pero ya esto no, digamos, no creo que vaya a alterar en algo, digamos, la continuidad del gobierno de Vizcarra, ¿no? Lo que sí nos está demostrando, pues, es que tenemos una clase política totalmente paupérrima, ¿no? Que al Congreso llega gente por su plata. No, los partidos prácticamente son inexistentes, tienen inscripción, mas no funcionan como partidos políticos. Y esta es una crisis muy grave que arrastramos ya desde varias décadas atrás y que por lo visto no hay ninguna voluntad política por cambiarla, ¿no? Hemos visto cómo se está tratando de impedir las reformas electorales o políticas que se aprobaron en el referéndum, y que este Congreso tenía que discutirlas y aprobarlas, pero les están quitando, digamos, todo el filo a la navaja, ¿no? Por ejemplo, en la ley sobre los partidos políticos se ha modificado lo que debería ser la participación de los militantes en elección de sus representados, ¿no? En este caso, pues, un militante y un voto, pero se ha abierto la posibilidad para que sean también los delegados, ¿no? Con lo cual ya sabemos la direccionalidad que va a tomar en cada partido, ¿no?, la elección de los candidatos, quitándole, pues, todo sentido democrático, digamos, esta participación. Ayer acaban de aprobar también la ley de financiamiento de partidos electorales, de los partidos políticos, y le han quitado también, digamos, la penalidad esta de la cancelación de la inscripción si es que no hacen la declaración de los aportes recibidos durante la campaña, ¿no? Alberto, ¿qué te parece? Tenemos también comunicación con Martín Morales. Buenos días, amigo Morales. Saludos, bienvenido a Radio Satélite. Estimados, buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto de saludarlos a ti y a todo tu público. Martín, estamos hablando con Alberto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo cambiamos esa imagen de la clase política, del Congreso, un Congreso cerrado, y ahora con ese Congreso que nos ha tenido una semana de incertidumbre, con otro tipo de mensaje? Pensábamos que estaban cambiando. O sea, ¿qué mensaje que estamos dando a la población con ese nuevo Congreso? Pues, como tú has evidenciado, estimado, y todo el Perú lo ha visto, hemos pasado de un escenario de irresponsabilidad a cobardía. Es en ese interín en el que se mueve el actual Congreso. Tenemos, pues, un escenario de renovación, entre comillas, que lo que confirma es que los partidos realmente no tienen cuadros de valor y que lo que han estado haciendo es juego de tronos, arrastrando al país entero en este jaloneo por el poder, que en el fondo, ¿no?, toca decirlo con claridad, más allá del interés de la clase económica, de los grupos que manejan este país, y más allá del interés subalterno de un partido, aquí lo que hay es un interés superior, ¿no?, que toca evidenciarlo con claridad. Y es que, si bien es cierto, Vizcarra ha venido gobernando para satisfacer de alguna manera las exigencias y los intereses de los grupos económicos fuertes en este país en el marco de la pandemia, y además sabiendo que los audios y los elementos que se encontraron, si bien es cierto, configuran elementos que tocan investigar y eventualmente judicializar como corresponde, ninguno de ellos era suficiente. ¿Cuál era entonces la motivación para que esto ocurriera? Pues sencillamente hay fuerzas y elementos oscuros vinculados al narcotráfico que están motivando y gatillando estas situaciones al interior. Creo que hay parte que empieza a primar el tema político. Alberto, ¿tú crees que el mensaje de decirle no a la vacancia es una respuesta sincera de la clase política, o hay algo detrás? No, simplemente se han visto, pues, evidenciados, ¿no?, ante una vacancia express, ¿no?, una vacancia que sale sin analizar pruebas, que sale además de la mano de un
congresista tan controvertido como Alarcón, que tiene más de 30 y tantas denuncias penales, ¿no? Y que ahora último inclusive ha salido que este señor hacía reglajes a los fiscales a través de elementos, ¿no?, de la Marina, en fin. Entonces estamos pues ante una conspiración de lo más vulgar, chabacana, sin mayor inclusive complejidad en la elaboración misma de esta conspiración, ¿no?, como lo hubiera tenido Montesinos, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es un grupo muy pequeño que está pujando por hacerse del poder, porque en este breve plazo que les ha tocado, ¿no?, porque este es un congreso, ¿no?, que va a culminar la función del anterior, pues quieren hacerse de fondos, ¿no?, de dinero, es decir, que quieren asaltar las arcas públicas. Eso es lo que se ha evidenciado, ¿no?, una organización criminal, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Claro. Martín, se habla sobre el tema 10 meses, a 10 meses realmente de terminar, de concluir ya la gestión de Vizcarra, y hubiese sido tirado de los pelos, ¿no?, que se quiera sacar un nuevo gobierno a través del presidente del Congreso, donde nos iba a llevar un promedio de 3 meses de para, y no solamente a 10 meses, sino a 7 meses que son las elecciones. O sea, ¿qué ha podido? ¿Qué intereses más primaban ahí? ¿El tema con miras a mejorar el tema de la población o un tema partidario? ¿Tú qué crees que debería mejorar este tema de acá? Bueno, estimado Manuel, lo que resulta evidente pues es que aquí no hay ninguna visión de país en torno a este interés, más que de las denuncias. Las denuncias son ciertas, son válidas, e insisto en que tienen que ser investigadas hasta el final, pero aquí lo que hay es la rápida identificación de un punto de apoyo para palanquear el reingreso o la recuperación de un sector que en este momento está judicializado o está preso, ¿no es cierto?, como en el caso de toda la clase política fujimorista, que están vinculados al caso de Odebrecht, ¿no?, a los jueces y los fiscales de los cuellos blancos, que no están tranquilos. Obviamente eso demuestra que ellos están muy activos, están muy preocupados y buscando cualquier elemento para poder retomar el control del país. Y esto se les presentó a la Virgen y dijeron, acá la hacemos. Y los resultados son estos. Hemos ido, insisto, de un escenario de irresponsabilidad a cobardía, porque ni siquiera tuvieron la valentía de sostener su votación inicial. Han retrocedido por un tema de cálculo político fundamentalmente, a portas efectivamente de un proceso electoral. Justamente hablaba en una entrevista que hemos tenido con Francisco Díez Canseco, sobre cómo cambiar este tema ya en el sector público, ¿no? Si bien es cierto, este 14 de septiembre se ha cumplido 20 años del video Curi Montesinos, sobre fabuloso, pues, Fujivideo que salió y se tumbó el régimen fujimorista a través del periodista, pues, Luis Iberico. Se desnudó realmente el tema de corrupción, pero seguimos en esos temas de mucha gente que está ligado a actos de corrupción que todavía por ser nombrados siguen y permanecen. ¿Cómo cambiar este tema tanto en las regiones y a nivel nacional? Bueno, la única salida que tenemos en este momento es cambiando la Constitución. O sea, este contrato social que surgió en el 92, producto del golpe de Estado de Fujimori, y esa Constitución que fue elaborada entre Montesinos y Silva Checa, bueno, ya pues llegó a su fin, ¿no? Y lo que vemos en este momento es esa imposibilidad desde esta Constitución de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se reciclan, ¿no? Ya ves la Junta Nacional de Justicia que no puede hacer su trabajo, ¿no? Vemos el mismo tema del Jurado Nacional de Elecciones, en donde vuelven nuevamente los mismos personajes que están involucrados. Parte de lo de los cuellos blancos, por ejemplo, viene por allí, ¿no? Porque ya hay evidencias que el Jurado Nacional de Elecciones en el 2016 favoreció a ciertos candidatos, ¿no?, por una coima, ¿no? Entonces eso parece ser que lo están tratando de ocultar y de detener. ¿Qué nos asegura que estas elecciones que vienen van a ser transparentes? Nada. ¿Qué nos asegura que en estas elecciones los que participen vayan a ser gente que realmente tenga principios?
nada. Es decir, los partidos políticos van a seguir funcionando como vientre de alquiler. Los candidatos que se ofrezcan a participar en los partidos políticos van a ser gente que no necesariamente tenga ni siquiera conocimientos de política, sino más bien intereses muy personales que piensan realizarlo desde el control del Estado, ¿no? Martín, ¿cómo mejoramos ese tema de funcionarios enquistados por muchos años en puestos claves con indicios de corrupción y por el tiempo que demora en hacerse investigaciones, siguen y permanecen? ¿Cómo cambiar esto de acá? Te agradezco la pregunta, Manuel, porque me da espacio a poder desarrollar un tema que de alguna manera es motivo de un trabajo que estoy realizando al que he denominado ingeniería política. Lo que dice Alberto es absolutamente cierto, yo lo suscribo. Efectivamente, el marco político, ¿no es cierto? La parte macro del país efectivamente está sustentada sobre la Constitución y es absolutamente necesaria cambiarla, sobre todo aquella vinculada al capítulo económico. Sin embargo, cuando tú precisas y efectivamente qué hacemos en lo local, ¿no?, para cambiar el tema de la corrupción en los funcionarios, escuchaba hacer también una pregunta al entrevistado anterior sobre, pero ¿cómo lo hacemos? La pregunta aquí general es el cómo, ¿no es cierto? Porque en el qué ya casi todos estamos de acuerdo, ¿no? Abajo la corrupción y hay que acabar con la corrupción. El tema es cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Y hay varios abordajes. Escucho líderes políticos importantes decir, no, que la meritocracia, no, que hay que establecer pena de muerte, dicen algunos, hay que sancionar con cárcel, medidas más severas, y la verdad de las cosas, yo te digo con toda sinceridad que eso no funciona. No funciona y es una pérdida de tiempo seguir en ese debate. ¿Cuál es entonces la propuesta? ¿Cuál es el análisis que nosotros consideramos debería ser considerado y abordado para abordar el cómo del asunto? Es una respuesta que va del lado de la ingeniería y que aterriza en el tema político a partir de qué. ¿Qué pasa si tú tienes una región? ¿Qué pasa si tú tienes un municipio plagado de funcionarios corruptos? Dice, bueno, hay que cambiarlos, hay que rotarlos. Traigo a otros más para que hagan su trabajo. Y entonces, cuando haces eso, sigues pensando que la solución es cambiar personas. Y todas, yo te aseguro, tienen los pergaminos y las acreditaciones necesarias. Todos son profesionales, todos tienen maestrías, doctorados, pero siguen siendo ladrones, siguen siendo corruptos, siguen prestándose para las cosas oscuras. La pregunta entonces, ¿qué hacemos? Si ya no, el tema no está por cambiar personas, y entonces los sancionamos, vamos a cortarle las manos, vamos a abrir el frontón y nos llevamos a todos allá, y pena de muerte. No, yo creo que la solución va por ir por un abordaje que el país ha descuidado y es absolutamente indispensable, que es la ingeniería respecto de cómo deben funcionar las cosas en las instituciones públicas, que es lo que se llama el saber hacer, el know-how, la arquitectura de la administración pública. Cuando un alcalde entra, cuando un presidente regional, un gobernador regional entra por primera vez a la institución con su equipo de gente, puede tener muchas ideas, puede tener muchos planes y muchas buenas voluntades, pero tienen que actuar necesariamente en el marco de eso que se llama la ley, los procedimientos y la estructura del Estado, que a veces los circunscribe, los retarda o incluso los sabotea en sus planes. Porque tú cambias gerentes, cambias alcaldes y cambias gobernadores, pero hay una capa intermedia gruesa, oscura y hasta malévola y perversa que está conformada por mandos medios, por personal estable, entre comillas, que tienen un pacto no escrito, y ellos son finalmente los que imponen la velocidad, imponen la forma en la que se hacen las cosas en el día a día. Y estos son capaces de sabotearte, ¿ya? Te lo digo con toda certeza porque yo me especializo en temas de reingeniería y sé perfectamente bien cómo funciona el monstruo por dentro. Por eso la demora de los procedimientos. Por eso la demora de los procedimientos que se hacen de anuncios que se van a hacer, pero a la final de los anuncios se van alargando y se van alargando porque salen observaciones y todo. ¿Cómo mejorar esto de acá, Alberto? Bueno, ya lo está explicando Martín, ¿no? Es un problema de procesos, es el problema de automatización de la gestión, ver
que vaya a, digamos, la participación de las personas que ingresen sean lo menos, tenga la menor posibilidad de alterar el proceso, ¿no? Entonces ese generar los procesos hace pues que quien siga tenga que seguir ejecutando lo que el otro dejó, porque aquí un funcionario se retira del cargo y deja un vacío. Y hay que reconstruir toda la gestión que se estuvo haciendo en esa gerencia, y eso te retrasa pues infinidad de tiempo, ¿no? Entonces eso, ¿no? La elaboración de los procesos, ¿no? La automatización de la gestión, yo creo que eso sería un gran salto, ¿no? En cuanto a la administración pública misma, ¿no? Lo que pasa, hablamos mucho del tema de la lentitud de la administración pública, como lo decía Martín, básicamente por esta, no podemos llamar, no sé, ciertos funcionarios antiguos que quieren tal vez dejar mal a la actual gestión que está, pero creo que debemos ver soluciones mediatas, ¿no? Claro, o tal vez tender un puente para que al menos el próximo gobierno que entre, al menos diga, se dejó una ruta de partida para que podamos seguir avanzando, ¿no? Claro, no se han estandarizado los procesos, entonces cada gestión tiene una manera distinta de elaborar sus propios procesos, y por tanto entonces tú no puedes llegar a darle velocidad, digamos, a esa gestión, ¿no? Porque en cada espacio se te va a entrampar de acuerdo a cómo el funcionario creyó que debía de funcionar su gerencia. Ese es todo un problema que Martín está refiriendo y que yo creo que habría que poner un poco más de interés, ¿no? Martín, ¿cómo mejorar esa parte? Si hablamos de procesos y hablamos de gente que sigue ahí, o sea, después de 20 años de corrupción que hemos tenido y una apertura a Lima para que puedan ingresar, porque primera vez que entra realmente se hizo un gore en el ¿cómo se llama? En el Real Felipe, donde han venido ministros, por primera vez de 20 años que vengan pues ministros al Callao, creo que es una gran apertura, ¿no? Y creo que se tiene que ir marcando una hoja de ruta para un verdadero cambio que exige los chalacos. ¿Cómo podemos mejorar ese tema, Martín? Sí, fíjate, ese gesto político de apertura y de poder poner a actores políticos en la mesa regional del Callao me parece absolutamente valioso y efectivamente marca la diferencia con la era de la corrupción y la mafia. Sin embargo, esos son las directrices políticas y macros que los gerentes y los actores institucionales les toca aterrizar y convertir en acciones específicas. Me alegro que se esté hablando ya sobre el tema procesos en la administración pública, porque ese es un tema que ya le da madurez a la gestión pública realmente en estos momentos. Si tú comparas cómo funciona, por ejemplo, el gobierno brasileño, el español, el inglés, el americano, y nos preguntamos ¿y cómo es que allá funcionan las cosas y acá no funcionan? Básicamente por una cuestión elemental, y es que las formas en las que se hacen los servicios, y las formas en las que se compran las cosas, en las que se pagan los cheques, en las que se atienden al público, están estandarizadas en procesos y automatizadas algunas de ellas, de tal forma de que, efectivamente, como señala Alberto, ya las cosas no dependen de las personas, sino están inmersas dentro del saber hacer de la institución, que están a su vez automatizadas. Yo pongo un ejemplo siempre cuando abordo estos temas a mis alumnos, que es el ejemplo de los bancos. Los bancos han aprendido bien la lección porque ellos trabajan con un insumo cotidiano que es el dinero, en efectivo, constante y sonante. Y la pregunta es cómo no leemos en las noticias todos los días que se roban la plata, que el cajero, etcétera, salvo excepciones. Yo sé que hay tramposos ahí que le roban a los pensionistas, pero en general los grandes bancos no reportan pérdidas de dinero a partir de cajeros y gente que se virle el dinero fácilmente. ¿Por qué ocurre eso? Porque tú puedes cambiar N cantidad de cajeros las veces que a ti consideres necesario, porque el cajero se ha convertido básicamente en un actor que está circunscrito a hacer lo que el sistema le permite hacer. Él no piensa en términos reales, él solamente ejecuta acciones. La forma en la cual la institución piensa en términos de procesos está inmersa en los sistemas. Por tanto, están embebidos en sus sistemas de información. Lo mismo debe ocurrir con las instituciones públicas, los ministerios y los municipios. ¿Tú sabes cuántas gerencias tiene, por ejemplo, el municipio del Callao?
tiene 62 gerencias. Este dato me acaba de pasar ayer mi hijo Darío, que está haciendo un paralelo entre los municipios Miraflores, Callao, San Isidro y Surco. 62 gerencias y subgerencias. Y dime tú si eso se refleja en calidad de servicio. En absoluto. En absoluto. Entonces, ahí toca planificar y toca abordar el tema con ingeniería más que con política. Así es. Alberto, nosotros podemos entenderlo tal vez porque estamos miscuidos en el tema político y todo, pero ¿cómo lo entiende el chalaco de a pie? Porque ellos dicen mis autoridades son lentas. O sea, ¿qué mensaje podemos decir? ¿Cómo le explicamos a ellos que esos procesos pues realmente no es por culpa tal vez de ciertas personas, sino que lastimosamente en el gobierno es lento esto de acá? ¿Qué mensaje le podemos dar a la población? ¿Cómo lo pueden entender? Bueno, la única manera en que la población puede entender esto es con transparencia, ¿no? Porque si tú a las personas la introduces dentro del sistema y le haces ver cómo está funcionando el sistema, lo va a entender, ¿no? Lo va a entender y te va a pedir, eso sí, reformas, mejoras, pero sobre hechos concretos que ya conoce. Pero en este momento pues a todo el mundo se le tiene en la oscuridad, ¿no? En lo más profunda. Lo que acaba de señalar Martín, por ejemplo, prácticamente es una denuncia, ¿no? 62 gerencias en un municipio provincial, por favor, sí. Tiene más gerencias que el gobierno regional. Y seguramente esos funcionarios ganan más dinero inclusive que los gerentes de la región, ¿no? Entonces ahí tú te estás viendo cómo se están birlando el dinero, y este señor López no ha hecho absolutamente nada por corregir eso que ha encontrado. No, o sea, está bien, uno viene y encuentra que ha habido una gestión anterior, que ha sido una organización criminal que ha estado saqueando a las arcas del municipio, pero cuando tú llegas, pues tienes que poner orden, ¿no? No puedes continuar en el mismo caballo en el que te han dado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Se han encontrado con un tractor que funciona y que camina, y lo único que han hecho es echarle un poco más de gasolina para seguir en lo mismo, y no han corregido, pues, realmente estos defectos, ¿no? Entonces, yo creo que toca eso, ¿no? O sea, y eso realmente sería la muestra de voluntad política de cambiar en el Callao, y eso la población lo entendería, pero no ocurre, lamentablemente, ¿no? Martín, se habla de voluntad política o voluntad de cambiar. ¿Cuál es tu percepción? O sea, ¿cómo le hacemos entender a la población y cómo llegamos a ellos para que puedan entender, como lo has explicado tú también, la demora que existe, pero también lo que ha dicho Alberto sobre transparentar la gestión, ¿no? Fíjate, Manuel, veamos las cosas en estos términos. Para que un gobierno regional, un municipio y en general cualquier institución pública tenga impacto, que es lo que finalmente se busca, ¿no es cierto? Cuando uno maneja recursos públicos, no solamente debe rendir cuenta de lo gastado, eso es solamente una dimensión. La otra dimensión es la búsqueda de la efectividad y la eficiencia, pero eso incluso no significa nada si en última instancia uno no busca impacto en términos de las políticas. Para que eso ocurra, ¿no es cierto? Y para que la misión y la visión de las instituciones no sea papel pegado con baba en la pared, se requieren 3 elementos básicos. La primera es voluntad política, para llevar a cabo los cambios estructurales que se requieren a nivel local, regional o nacional. El segundo elemento, Manuel, es capacidad de gestión, que es lo que estamos dialogando en este momento, que se ha vuelto un poco técnica la mesa, y efectivamente habla sobre procesos y arquitectura interna organizacional. Arquitectura interna organizacional, para convertir las instituciones en maquinarias eficientes, transparentes y que sean monitoreadas por la ciudadanía. El tercer aspecto es visión de largo plazo, que nos permita fijar de aquí a 30 años el Callao que todos queremos, y sobre el cual no lo construya un grupo de funcionarios a puerta cerrada, sino se construya producto de un consenso, ¿no es cierto? Y entonces ya tenemos 3 elementos claros que nos permiten marcar la visión, ¿no es cierto?, la voluntad política que empuja el coche y la capacidad de gestión que nos asegura que vamos a llegar a ese objetivo. Esos son los 3 elementos básicos que considero, Manuel, se deben tener en cuenta en la gestión pública en este momento. Alberto, ya para finalizar con los dos,
¿Qué mensaje podemos darle a los chalacos que podemos, que hay un proceso de cambio, pero trabajando en conjunto, como hablábamos con Miguel González, marcando tal vez una mesa de concertación, podemos sacar adelante el Callao, que todos estamos añorando, ¿no? Ver una nueva visión a futuro de un Callao distinto. Bueno, lo primero es sentarnos a elaborar ese proyecto regional que queremos, ¿no? O sea, tenemos que ponernos metas, ponernos pautas y perfilar ese Callao que queremos nosotros de aquí a 10, 15 o 20 años, ¿no? Y eso pasa pues por erradicar y eliminar una serie de fallas que en este momento están afectando, digamos, el debido funcionamiento de la región, y que pasa en el Callao con un elemento que es bastante perturbador y que lo tienen pocas regiones, que es el tener el primer puerto y aeropuerto del país, ¿no? Ser sede del primer puerto y aeropuerto, por una razón fundamental, que es el narcotráfico, ¿no? Que nos golpea todos los días. Esto distorsiona totalmente el control territorial que se tiene, porque ingresan a la política, ¿no? Y ingresan a la política, ya vemos financiando campañas, y inclusive movilizando sectores o personas marginales, ¿no? Ya hemos visto a ese delincuente Urquiza cobrando cupos en las empresas, en el Link Callao y todo ello, pero ese Urquiza es o ha sido, igual como lo fue en su momento Caracol con su lugarteniente Zócola, ¿no? Eran los que alentaban y chalequeaban las campañas, ¿no? Y que determinaban quién ingresaba a los barrios y quién no podía ingresar a los barrios. Eran los que determinaban qué avisos o qué campañas se tenían que destrozar, ¿no? Y cuáles no. Entonces ese vínculo estrecho, pues, ¿no?, que genera este narcotráfico con estas personas de mal vivir, que se han convertido casi en una clase social en el Callao por la cantidad de dinero que logran circular, lamentablemente distorsiona el funcionamiento de los partidos políticos y no nos permite avanzar. Yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo, de todas las fuerzas políticas que estén al margen de esta actividad, y empecemos a ponerle exigencias a los operadores portuarios, empecemos a hacer que nuestros congresistas en el Congreso logren modificar esa ley que le da carácter de extraterritorialidad al puerto del Callao, logran revisar esos contratos que no le dan ninguna responsabilidad a las empresas sobre las cosas, sobre estas actividades que suceden en el interior del puerto. Yo creo que ya con ello habríamos avanzado bastante. Sobre todo, ¿por qué? Porque estaríamos recuperando a nuestra juventud, porque la estaríamos sacando de ese círculo vicioso en el que ha ingresado y que todos los días se nos refleja en los diarios con las muertes y las ejecuciones que pasan en cada barrio, ¿no? Pero creo que todos buscamos un cambio, ¿no? Y creo que debemos visionar también un cambio. Y Martín, creo que el Callao se merece un cambio, pero la juventud que nos ve piensan que necesitan de su clase política también, que pueda apoyar y que tengan una visión de cambio a futuro, y si podemos visionarlo, ¿no? Sí, efectivamente, Manuel, lo que señalas es correcto, ¿no? Y para que eso ocurra, de preciso, los líderes políticos, en el Callao sobre todo, deben entender dos cosas: que para hacer política no necesita ser autoridad, en principio. Número dos, hacer política básicamente circunscrito a gritar abajo la corrupción, hacer un plantón, mandarme a hacer una bandera de 100 metros y pensar que eso me convierte ya en un líder político y entonces yo ya soy el favorito para las próximas elecciones, me parece pues un despropósito, ¿no? Porque mira los congresistas que tenemos en este momento, ¿no? Es una explicación de cómo la gente sigue pensando que el caudillismo y el emprendedurismo político son la solución. Acá el razonamiento es el siguiente, y es igual como con el fútbol, como lo que hace mi amigo Ricardo Berna. Es, cuando tú vas a apostar en el fútbol, tú no eliges, voy a apostar
por el equipo donde juega el jugador fulano de tal. Yo primero apuesto por el equipo y después por el jugador. Eso es lo que ocurre o debería ocurrir en política. Apuesta por el equipo y luego por el jugador. Siguiente elemento es que efectivamente estamos en un espacio y en un momento donde los líderes políticos deberían dar muestras de madurez generando propuestas para que efectivamente en un espacio democrático que es el que se está construyendo en torno a la región y en torno a actores e instituciones políticas podamos alcanzar propuestas concretas y en torno a algo que nosotros hemos venido madurando en este tiempo, al cual llamamos Agenda Callao. Agenda Callao consideramos puede ser ese nuevo pacto social que el Callao necesita para salir adelante. Entonces, te resumo las cosas en lo siguiente. Ya hemos hablado de conceptos importantes que me parece deberían ser replicados. Ingeniería política para resolver el cómo. Cambio de constitución como el paraguas político nacional que nos va a permitir tener una estructura del país nueva, sin monopolios y enfocada efectivamente a potenciar a las pymes que responden al 70-80% de la pega nacional. ¿No es cierto? Cambio de constitución, ingeniería política y en lo local, efectivamente, un nuevo pacto social, con 3 elementos básicos que son visión política, capacidad de gestión y visión de largo plazo. Con eso, mi estimado Hussein, podemos construir una agenda a la cual yo invito a conversar a congresistas, autoridades, porque es necesario empezar a construir esta agenda Callao que nos permita, independientemente de quién sea la próxima autoridad, de quién sea el próximo alcalde o gobernador regional, le permita al pueblo chalaco decir, señores, esta es la agenda, esto es lo que queremos, no sus ocurrencias, no las cosas que vaya a sacar del bolsillo, no, esto es lo que queremos y entonces eso se llama civilidad. Eso es permitirle al pueblo chalaco recuperar un rol que la mafia se lo destruyó, dándole plata en el bolsillo y haciéndolos vivir de migajas. Claro. Con eso termino, mi estimado Manuel, y te agradezco una vez más la oportunidad. Creo que ha sido importante analizar que al menos tenemos el mensaje para los chalacos, es que hay una visión de cambio, ¿no? Y donde todos los actores políticos pueden participar y tenemos una visión que realmente, sacando la conclusión de tanto de los congresistas, de la participación también de Francisco Descanseco, creo que la unión, el trabajo comunicacional entre todos podemos llegar a mejor puerto y sacar mejores conclusiones a favor de la población, ¿no? Sí, bueno, es madurez política lo que reclama la gente. Yo creo que eso es lo que tenemos que darle, ¿no? Madurez política, ¿no? Martín, muchísimas gracias por tu participación. ¿Algo más para finalizar? Pues agradecerte y saludar efectivamente este enfoque integrador que has tenido a nivel mediático. Eso se llama en política abordaje territorial, ¿no es cierto? En lugar de estar disperso y desperdiciando esfuerzos de manera aislada, nos unimos y conformamos efectivamente un bloque. Eso es, Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Martín Morales y a Alberto Paz de la Vega. Gracias, Alberto, por estar en esa mesa de diálogo prácticamente, de poder apoyar y darle una nueva visión al Callao. Nos vamos a un corte comercial y retornamos aquí en Satélite Informativo.